Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Estamos en otra jornada más, una nueva jornada, la tercera, con estas entrevistas a mujeres que nos inspiran, a mujeres que avanzan, como el nombre de nuestra fundación, Fundación Mujeres que Avanzan. Me voy a poner los anteojos porque en un ratito nomás me va a enviar seguramente la solicitud para formar parte de este vivo nuestra entrevistada estrella, que es Marilina Rocher, una mujer que nos va a contar tantas cosas acerca de la inteligencia emocional, de las emociones y cómo aplicarlas en nuestros emprendimientos, en nuestros negocios. Estas charlas las estamos haciendo por el mes de la mujer. Marzo, mes de la mujer, todos los miércoles. Hace 3 miércoles que venimos con estas charlas hermosas, tan inspiradoras. Y vamos a ver, acá nos está ya pidiendo solicitud nuestra fundadora y presidenta, Andrea Cordones, que les cuento que Mujeres que Avanzan nació el 9 de marzo del 2013 y estamos cumpliendo este mes de marzo y en este año 9 años. Ahí está Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Muy, pero muy bien. Y bueno, qué alegría poder comunicarnos con todas las mujeres y los hombres que nos acompañan, que nos siguen. Mariana, gracias por estar. Gracias. Has estado en Buenos Aires, has llegado hoy y acá estás firme, como siempre, con ese corazón generoso. Así que te agradezco tanto, Mariana, y valoro muchísimo. Valoramos desde la Fundación toda la tarea que aportás con tanto esfuerzo y con tanto trabajo y con tanto amor. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un espacio de aprendizaje constante, de mejora continua. Formar parte de Mujeres que Avanzan es realmente un espacio de mejora continua porque estamos aprendiendo todo el tiempo y la verdad que es un placer poder contar con estos espacios. Ahí se está sumando Marilina. Les contaba recién, Andrea, a nuestros espectadores que tenemos 9 años de vida con la Fundación Mujeres que Avanzan. 9 años de vida, pero atención porque tenemos una agenda increíble para este año, este 2022. Justamente el sábado pasado tuvimos nuestra reunión de equipo planeando esta agenda, justamente pensando en cómo generar estos espacios de motivación, de inspiración, de capacitación, el valor que tiene cuando nos encontramos, compartimos los valores, escuchamos que alguien pudo hacerlo, que alguien tuvo una idea creativa, que podemos generar alianzas entre nosotros y podemos generar proyectos realmente que tengan un impacto y que apunten no solo al desarrollo económico de nuestras vidas, de nuestras familias, sino también a transformar nuestro entorno, porque de eso se trata Mujeres que Avanzan. Así que atención, y Mariana, después les vamos a contar un poquito, les vamos a ir adelantando un poco de lo que viene para esta Agenda 2022, que no se la pueden perder y están invitados a sumarse. Así que bueno, yo estoy con mucha expectativa por escuchar a Marilina, por charlar con vos. Estoy como así, estoy preparada con mi mate también. Hola chicas, ¿cómo andan? Qué lindo verlas. La verdad que Marilina, me ¿cómo estás? produce. Acá estamos muy bien, muy bien, muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes y bueno, poder hacer Yo este vivo. ¿Me escuchás bien? escucho tu voz, Marilina, pero no te veo, Exactamente, a no lo te mejor vemos. tenés que apretar para la cámara, porque se te escucha ¿Ahí me ven? perfecto. No, ¿Qué habrá sucedido? A ver. No, escuchamos una voz, pero no te vemos. Mientras tanto, le ¿Bien? vamos a pedir a aquellos que nos están acompañando que puedan dejar sus preguntas, queremos que participen en este día miércoles aquí en Argentina, previo a un día feriado, y bueno, acomodando agendas, cumpliendo con compromisos antes de este feriado, pero acá estamos, así que cuéntenos aquellos que están conectados, dónde están, desde dónde nos escuchan, cómo ha terminado esta jornada, qué preguntas tienen para hoy. Bueno, toda esa cantidad de opciones tienen para compartir con nosotros, ¿sabes mientras qué me Marilina se emociona? conecta. Me emociona ver cuando uno empieza a hacer estas transmisiones en vivo, nosotras que por ahí vamos viendo los nombres y vemos que se repiten, que nos siguen, que se vuelven a contactar.
que vuelven a estar en otro vivo. Ahí vamos armando realmente nuestra comunidad, ¿no? Porque ya hay algunos nombres que ya se tornan conocidos, ¿no? Porque ya nos vieron nos escucharon y nos vieron el miércoles pasado, así que realmente es un placer estos espacios. Ya seguramente se va a conectar de nuevo, ahí le estoy admitiendo a Marilina, vamos a ver si ahora la podemos ver. Mientras tanto, yo voy saludando a, bueno, a Majo, que siempre nos ha acompañado, creo que en todos los vivos, a Gaby Macín, que también ahí está, ahí vemos a esa preciosa mujer, por dentro y por fuera. No, menos mal que me ven, chicas. No sabía qué había pasado. Yo hablaba, me veía, pero ustedes no a mí. Bueno, Ahora sí. gracias por invitarme, gracias por hacerme parte de estas entrevistas de mujeres que avanzan, y la verdad que cuando me invitó Mariana y me invitó Andrea a este vivo, se me vino a la mente la palabra gratitud, ¿no? Y gratitud justamente por esto, porque Fundación Mujeres que Avanzan se pone al servicio de la mujer para ofrecerles conocimientos, estrategias, herramientas para mejorar su calidad de vida, para construir su bienestar, ¿no? Y también agradecer, gratitud a estos espacios que están generando ahora a través de los vivos, que son intercambios de aprendizaje que a todas nos potencian y nos hacen mejores personas. Y bueno, esto que decía también de tenerme en cuenta en su agenda, hacerme una entrevista dentro de este plantel de estas mujeres que avanzan, y agradecer a todas las personas también que hoy se van a sumar y que seguramente dejarán comentarios, harán preguntas que serán sumamente valiosas para construir un aprendizaje, ¿no? Y estos vivos quedan grabados, así que eso es lo importante, ¿no? Que se pueden volver a ver, a escuchar. El que no estuvo Totalmente. puede interactuar, puede verlo, puede dejar sus preguntas. Hay todo un equipo para pueden, responder y para estar al pie del cañón con todas las personas que se acercan a la fundación. totalmente, volver a traer al presente las buenas cosas, como digo yo, las buenas ideas. Así Así que está genial que quede grabado para aquellos que no se puedan conectar en este horario. Así es. Marilina, la primera pregunta, como para empezar con este espacio y con esta conversación tan rica que vamos a tener, ¿quién es Marilina Rocher? ¿Quién es Marilina Rothger? A ver, Marilina Rothger se puede definir como una persona curiosa. Me puedo definir curiosa, inquieta, alegre. Siempre voy para adelante, le trato de encontrar lo positivo a lo negativo que llega a mi vida. Por supuesto que reconozco mis fortalezas, pero también reconozco mis debilidades, ¿no? Sé cuando estoy vulnerable, sé que cometo errores, sé que la frustración también llega a mi vida, pero busco recompensarme positivamente, reforzarme positivamente y tratar de avanzar, ¿no? Siempre ir para adelante, aprendiendo de todo lo que va llegando a mi vida, tanto de las cosas que me suceden, de las situaciones que vivo, como también de las personas, ¿no? Que llegan, que son mis grandes maestros. Siempre digo que todo aquel que llega a mi vida viene a enseñarme algo, positivo o negativo, que me va a ayudar a crecer. Marilina Rothger, digamos, también es mamá de 2 hijos maravillosos, que son el combustible de mi vida, que son Magalí, que tiene 18 años y que la veo crecer, y mira, me emociono, y Gabriel, que tiene 9. Soy también mujer de Matías, que hace 18 años que estamos juntos, y nos vamos complementando uno con el otro, y tratando de saltar esas piedras que se cruzan en nuestro camino, que son normales y naturales, ¿no? Que justamente nos ayudan a evolucionar como pareja. Soy hija de Ana, siempre digo que mi madre ha sido una mente avanzada para la época y me ha dado grandes enseñanzas y aprendizajes. Soy hija de Juan, que anda por alguna dimensión de este universo, pero también soy una bendecida porque tengo un papá del corazón que se llama Rubén, y creo que encontré el propósito en mi vida, creo que encontré lo que me gusta hacer y lo que me enciende la pasión interna, y es la educación, ¿no? Contribuir desde mi lugar al ámbito educativo, y por ese motivo me he formado muchísimo, he estudiado muchísimo, me he llenado de aprendizajes
con el fin de multiplicarlos, ¿no? De arrojarlos al universo y que aquel que los quiera tomar y los quiera apropiar para contribuir de una manera conjunta y en comunidad a mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así Bueno, que un yo poco eso es voy a Marilina. agregar algo más sobre Marilina Roger. Eh, es escritora, es conferencista, es una mujer apasionada por lo que ella misma mencionaba, aportar a la educación emocional, apasionada por transformar los ámbitos educativos, ámbitos tan importantes y tan significativos en la formación de los niños, de los adolescentes, de los adultos también, por supuesto. Y una mujer a la cual conocí hace unos años, sus escritos, su forma de pensar, con la cual me sentí identificada y en su momento dijimos, ella es una de las mujeres que reúne los valores con los cuales la Fundación se siente identificada. Un poco todo lo que ella ha expresado. Alguien que es apasionada, que tiene pasión y que en algún momento después justo te iba a hacer esa pregunta, una pregunta que tiene que ver con esa vulnerabilidad tuya, la que mencionaste, cómo de alguna manera fue un disparador para que hoy fueras una apasionada por aportar a la educación emocional y lo importante que es en la vida de los niños, y no solo de los niños, sino de todas las etapas de la vida. Pero bueno, cerrando esto, alguien de la cual nosotras como fundación nos sentimos orgullosas por lo que ella está haciendo. Viaja por todos lados, da capacitaciones en muchísimos lugares, con esa pasión, con ese amor y con ese esfuerzo de aquellas personas que quieren dejar huella en su paso por la tierra. Así que bueno, Marilina, gracias por estar, y si querés comenzar con esto que te mencionaba, ¿cuál fue ese disparador? ¿Cuál fue esa experiencia que tal vez disparó de alguna manera, valga la redundancia, tu pasión por aportar a la educación emocional? Bueno, gracias Andrea por todas tus apreciaciones para conmigo y por, bueno, tener esta distinción siempre y reconocerme como una mujer que avanza. Mira, los principales disparadores en mi vida que me llevaron al ámbito de lo que es la neurociencia cognitiva, la neurociencia afectiva, el desarrollo de la educación emocional y de la inteligencia emocional, principalmente fue una experiencia que tuve en la escuela cuando era maestra con una alumna, que mi instinto, ¿sí? Mi intuición me decía que había que buscar algo más, que allí estaba sucediendo algo. Entonces empecé desde ese lugar, ¿no? Desde el instinto, desde la intuición, a acompañarla en su proceso de aprendizaje desde otro lugar, que no era tanto lo cognitivo, sino que era más lo emocional. En aquel entonces, te estoy hablando, yo recién me iniciaba como docente, porque mi base es maestra de grado, después me formé en las demás ciencias. Lo hacía desde este lugar, ¿no? Desde este sexto sentido, que me daba cuenta que había algo más que esta niña estaba necesitando, y creo que de alguna manera era una empatía que tenía desarrollada para con ella, ¿no? Y bueno, empecé a esto que, así como me definí al principio, ¿no? Que soy muy curiosa, empecé a buscar otras estrategias para aplicar con esta niña, y bueno, y me di con el tema de lo que era en aquel momento la neuropsicoeducación, el neuroaprendizaje, y bueno, me anoté en un curso, empecé a estudiar, y empecé a descubrir este nuevo mundo, y allí cambió para mí la educación. Lo que yo había estudiado en el profesorado, me di cuenta que estaba incompleto, faltaba algo más, y empecé a formarme en esta ciencia. Y en ese tránsito que yo recién comenzaba, te puedo decir que aparece el segundo disparador, que fue, bueno, la muerte de mi papá. Él fallece de una manera muy trágica, y todo el desarrollo de la educación emocional y la inteligencia emocional a mí me sirvió para transitar ese momento, para darme cuenta que el dolor se metaboliza por medio de la aceptación, que mi papá me dejó el claro mensaje que si no aceptamos la muerte duele mucho la vida. Entonces dije, si esto a mí me sirvió, le puede servir a otras personas. Entonces, esos te puedo decir cómo son los dos disparadores que traigo aquí a la hora, ¿no? Uno en mi ámbito laboral, que fue esta alumna, y otro en mi ámbito personal, que fue mi papá. Y bueno, y de allí, esta curiosidad, esta parte inquieta mía, me movilizó a seguir buscando, a seguir capacitándome, a formarme, me animé a escribir mi primer libro con todos los nervios del mundo y la inseguridad del mundo, porque decía, ¿cómo yo voy a escribir un libro? Y bueno, y lo hice,
y siempre me rodeé de personas nutritivas que me transmitían confianza, me daban seguridad, y también empecé a darme cuenta que había personas negativas en mi contexto que me estaban mostrando qué era lo que yo tenía que modificar. Entonces creo que un poco el fueguito que encendió mi pasión fue eso, ¿no? Un poco de esta niña que la tengo y la recuerdo siempre, y mi padre. Ah, y ya arrancamos así, ya estamos con el corazón latiendo, ya sentimos de alguna manera que las pantallas no son un impedimento para conectarnos y para llegar del corazón al corazón. Así es. Sí. Y esto y siempre cuando doy mis charlas y doy las capacitaciones, siempre hablo de la importancia, ¿no? De que uno cuando reconoce su propio estado emocional, su mundo emocional, eso también te potencia para desarrollarte en tu mundo profesional y en tu mundo laboral, ¿no? Y siempre me posiciono en mis capacitaciones en la importancia de lo que es el currículum emocional y el currículum profesional, porque a mí siempre me presentan, así como me presentaste vos, como la escritora, la capacitadora, la neuropsicoeducadora, la neuropedagoga, etcétera, 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 porque tengo un currículum amplio y lo digo con mucho orgullo, pero tengo 41 años y creo que hace 20 que estudio, y eso me llena de satisfacción. Pero la parte motivacional y emocional es la que nos lleva a poder emprender todo esto, ¿no? Que es un poco el tema que vamos a estar desarrollando hoy, ¿no? La importancia de las emociones en el emprendimiento. Por ahí puede sonar un poco como raro que yo cuente de esta manera cuáles han sido mis disparadores, pero porque los tengo reconocidos, porque los comparto con los demás, porque genero también una empatía en el resto, que eso ayuda, ¿no? A descubrir por ahí por dónde está ese fueguito interno que enciende la pasión en uno. Ahora, Marilina, con este tema, ¿no? Que es un tema tan importante, tan fundamental, en todos los ámbitos de la vida. Cuando hablamos de esta gestión de las emociones, de estos reconocimientos, y hablamos también de emprender, ¿cómo los relacionamos? Cuando una mujer quiere emprender, descubre que quiere iniciar un camino, ¿cómo aparecen todos estos conceptos? Mirá, creo que nos preparan en la vida para aprender, ¿no? O sea, para tomar cosas de afuera y hacerlas propias. Pero no nos enseñan a emprender, es decir, a explotar eso interno, esa potencia, esa destreza, esa habilidad, esa competencia que tenemos, ¿sí? Que justamente forma parte de nuestro interior. Entonces es ahí donde, cuando alguien quiere emprender algo nuevo, ¿sí? Que desde mi perspectiva emprendemos todos los días cosas, ¿no? Pero cuando queremos emprender verdaderamente eso que nos gusta, que nos apasiona, que queremos hacer, hay que contemplar y tener en cuenta todo el tema de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Y te voy a dar un dato, porque está comprobado que es cerca del 80% del éxito y el bienestar en la vida de una persona depende más de sus habilidades y competencias emocionales que de sus habilidades y competencias cognitivas. Sin embargo, ¿no? Vuelvo a lo que dije anteriormente, poco nos preparan para el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? Y ponemos más el foco y el peso en el desarrollo de lo cognitivo. Y capaz que yo cognitivamente, académicamente soy brillante, pero resulta que no sé comunicarme en forma asertiva, o no sé trabajar en equipo, ¿sí? O no tengo desarrollado el conocimiento de mí misma, ¿sí? O la autorregulación de las emociones, entonces no sé cómo regularme ante una situación de enojo, ante una situación de tristeza, o ante cualquier emoción que llega a mi vida. Entonces considero que van a la par, ¿no? Lo que es el emprendimiento, el emprendedurismo, de lo que es la inteligencia emocional. Y he dado charlas sobre emprendedurismo y suelo hablar del modelo de las 4A. Y yo digo que para emprender algo en la vida, ¿por qué le llamo el modelo de las 4A? Porque necesitamos autoconocimiento, ¿sí? Necesitamos autorregulación emocional, necesitamos autodiálogo funcional y necesitamos autodisciplina, porque yo me estoy gestionando a mí misma y de mí va a depender, ¿sí? Cómo vaya ese proceso en lo que quiero emprender. Entonces, para mí es un condimento fundamental la inteligencia emocional en el emprendimiento.
Y sabiendo que, también, que nacemos con emociones, Mariana y Andrea, ¿no? Pero no nacemos con inteligencia emocional. Es decir, no nacemos con ninguna inteligencia. Las vamos desarrollando a lo largo de la vida, ¿sí? Dependiendo sobre todo de nuestros contextos. Es decir, cómo el afuera, o sea, la epigenética atraviesa mis genes y me va modificando de alguna manera. Entonces, está también comprobado que el 99% de la inteligencia emocional es aprendida. No es algo que viene en la genética del ser humano, ¿sí? Ni es algo heredado, es algo que puedo aprender. Y para aprenderlo me lo tienen que enseñar. Así como aprendo a sumar y a leer, puedo aprender a gestionar mis emociones, a desarrollar mi autoconocimiento. Y esto tiene que comenzar, yo siempre digo, desde la etapa prenatal del niño, desde que está en el vientre de la madre, y continuar a lo largo de toda la vida. Pero bueno, cuando nos agarran en edad adulta, que por ahí carecemos, tenemos un grado de analfabetismo emocional, y eso muchas veces nos tira para atrás y no nos permite emprender, podemos trabajar en nosotras mismas y empezar a desarrollar el autoconocimiento. ¿Y qué es el autoconocimiento, si nos preguntamos? Una palabra súper fácil de definir, ¿no? Porque es el conocimiento de uno mismo. Pero es muy complejo llevarlo a la práctica. Y fíjate vos que el autoconocimiento es el eje precedente de las demás habilidades emocionales. ¿Qué significa esto? Que si yo no puedo reconocer una emoción o mi propio estado emocional, no voy a sentir empatía. Porque si no reconozco lo que siento, ¿cómo voy a reconocer lo que siente el otro? Por eso hablo siempre que el autoconocimiento es el eje precedente de las demás habilidades emocionales. Si no tengo desarrollado autoconocimiento, no voy a poder regularme emocionalmente. Porque si no reconozco mi emoción, ¿cómo voy a poder hacer para regularla si no la estoy identificando? Marilina, te hago una pregunta Entonces, ahí. Te hago una sí, pregunta ahí, porque creo que me imagino a algunas y algunos que nos están escuchando. ¿Cómo hacemos para tener autoconocimiento? ¿Se aprende? ¿Se puede hacer un curso y podemos aprender así fácilmente? ¿Tiene que ver con otras cuestiones más profundas? Contanos a ver cómo nos podemos autoconocer. autoconocer. Mira, el autoconocimiento, el autoconcepto se desarrolla al año y 8 meses más o menos cuando el niño se empieza a reconocer algo diferente al contexto que lo rodea. Y ahí empieza a desarrollar su autoconcepto y su autoestima. Si llegamos a esta etapa de la vida y queremos desarrollar el autoconocimiento, lo primero que tenemos que saber es qué son las emociones. Porque si yo no sé qué son las emociones, ¿cómo voy a poder identificar y reconocer lo que siento, ¿sí? Y la energía que me brinda la emoción para también encontrar mis fortalezas y mis debilidades? Entonces, creo que el primer punto de partida es saber qué es una emoción. ¿Por qué? Porque al saber qué es una emoción, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que la emoción es más que energía en el cuerpo, que nos brinda información por medio de las señales, ¿sí? Que se metabolizan en el cuerpo. Entonces, pongo un ejemplo. A veces estamos con emociones que son más del enojo o de la alegría. ¿Cómo sentimos el cuerpo? Potente, para arriba, porque son emociones que aumentan el nivel energético. En cambio, a veces estamos con emociones que son más del miedo o de la tristeza, ¿sí? ¿Y cómo sentimos el cuerpo? Más para abajo, más falta de recursos, porque son emociones que bajan el nivel energético. Entonces, para empezar un camino de autoconocimiento, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué son las emociones, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estoy emprendiendo algo, ¿sí? Y me da miedo, me puedo dar cuenta que la energía se me va a ir para abajo y el miedo me va a tal vez paralizar y no me va a permitir actuar. Entonces, si me doy cuenta de cómo el miedo funciona en mi cuerpo, lo reconozco por medio de la señal que me trae y la información que me está dando, puedo activar la conciencia y tomar una decisión para ver qué hago con este miedo que me está generando este emprendimiento que puedo realizar. Y saber también que una emoción, todas las emociones que sentimos, están atravesadas por 3 componentes, ¿sí? Un componente que es fisiológico, que tiene que ver con todos los cambios fisiológicos que hace tu cuerpo automático. Es decir, seguimos con el miedo. Siento miedo, me tiemblan las manos, me tiembla la voz, me tiemblan las piernas, me quedo paralizado porque el miedo tiene 3 reacciones, ¿no? Lucha, fuga o inhibición de acción. Saber que tiene un componente conductual, comportamental, es decir, esa emoción va a modificar mi actitud, mi comportamiento. Entonces, eso va a hacer que, de alguna manera, se modifique la manera en que yo reacciono ante lo que estoy sintiendo. Y saber que tiene un componente neurológico.
Es decir, hacer consciente la emoción por medio de la señal que manda mi cuerpo. Y de esa manera, entrar a lo que es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Salir de la reacción emocional de supervivencia, ¿sí? Y entrar a la respuesta emocional asertiva, ¿sí? Por ejemplo, es sumamente válido sentir enojo, ¿sí? Pero la agresión es una conducta aprendida, ¿sí? Entonces, para justamente introducirnos en el camino del autoconocimiento, lo primero y esencial es saber qué son las emociones. Para conocer esa energía que se hace acá, presente en mi cuerpo, y me está dando la información de lo que tengo que hacer, ¿eh? Para poder transformarlo en algo positivo. Marilina, qué importante, ¿no? Esto, y yo que te escucho y te escucho con tanta atención, porque esto es para la vida, ¿no? Hay emociones que son parecidas. A veces, yo te escuchaba recién decir esto del autoconocimiento. Después pasamos a la autorregulación, ¿no? Cuando empezamos a distinguir las emociones y las podemos regular. Pero me imagino que hay emociones que se parecen, no solamente debe ser reconocerlas, sino distinguirlas, ¿no? Es todo un arte también. Es todo un arte, es todo un trabajo, por eso digo, es a lo largo de toda la vida y es un entrenamiento, es una práctica. Ahí voy a tu pregunta, Mariana, quiero agregarle algo más a lo que dijo Andrea, porque otra estrategia que podemos usar para el autoconocimiento es llevar un registro, ¿no? Reconocer cuáles son mis fortalezas, en qué me destaco, cuáles son mis habilidades, ¿sí? ¿Qué me gusta hacer? ¿De qué soy capaz? Y también reconocer las debilidades, ¿sí? ¿Dónde está esa parte vulnerable mía? ¿Qué es la que tengo que cambiar, pulir y modificar? Porque el autoconocimiento nos permite eso, identificar las emociones para poder gestionarlas, para saber qué hacer con ellas, y además nos permite descubrir fortalezas y oportunidades. Entonces, cuando vos descubrís tus fortalezas, ahí podés emprender en función a eso que sabés que sos bueno o que podés hacer. Y por supuesto que la emoción, al ser energía inagotable, ¿sí? Comparten cierto grado, digamos, como de frecuencia. Por ejemplo, la frustración tiene una energía parecida al enojo, pero sentirte frustrado no es lo mismo que sentirte enojado. El miedo tiene una energía parecida a la tristeza, pero no es lo mismo sentir un miedo que sentir una tristeza, pero tanto el miedo como la tristeza reducen tu nivel energético. En cambio, el enojo y la frustración lo elevan, ¿sí? En el enojo y en la frustración, al elevar esa energía corporal, merma tu capacidad de razonamiento, es decir, estás más instintivo, por lo cual interrumpe tu toma de decisiones, ¿sí? Tu desempeño, las relaciones, los vínculos. Entonces, para poder reconocer esta energía que decís vos que tienen las emociones, hay que trabajar en la autorregulación emocional. Mariana, ¿Cómo trabajamos en la autorregulación emocional? ¿Sí? Sí, Andrea. No, perdón, termina la idea y no te quise interrumpir. No. Para trabajar en la autorregulación emocional, esto que me preguntó Andrea, ¿cómo hago para desarrollar el autoconocimiento de a poquito, no? Para desarrollar también la autorregulación emocional de a poquito, hay que observarse a uno mismo. ¿Y qué tenés que observar? ¿Cómo son mis reacciones emocionales? Me observo a mí mismo, no miro al otro cómo reacciona, observo cómo reacciono yo, ¿sí? Ante determinada emoción, por ejemplo, que hoy estás transitando, estás emprendiendo, y hay una cascada de emociones, ¿sí? La mayoría seguramente displacenteras, ya vamos a ver por qué después, porque acá aparecen los propios pensamientos, ¿sí? Pero para regular, ¿sí?, esa cascada emocional que viene, obsérvate qué, ¿cómo son mis reacciones emocionales? Entonces, a ver, aparece una emoción, ¿qué miro? ¿Soy pasiva? ¿Qué significa esto? ¿Minimizo eso que siento? Lo ignoro. Lo dejo pasar, ¿sí? Es decir, no lo reconozco. Entonces caigo a una reacción pasiva de las emociones, lo cual hace que me trague lo que estoy sintiendo. Y eso me enferma el cuerpo, la mente y las emociones, lo cual va a interrumpir que yo pueda emprender funcionalmente. ¿Qué otra cosa tengo que observar? Ante un estado emocional, a ver, exploto rápidamente, insulto, magnifico la situación, agredo al otro. Entonces ahí estoy bajo una reacción agresiva de la emoción, ¿sí? Reactiva de la emoción, lo cual tampoco me favorece para emprender nada en la vida, porque eso va a hacer que yo bloquee todo tipo de relaciones o vínculos, ¿sí?
Entonces la autorregulación invita a ¿qué? A mirar mis reacciones emocionales para ir puliendo. Esta parte pasiva que la tenemos todos, porque todos muchas veces minimizamos lo que sentimos. Y esta parte agresiva que también la tenemos todos, porque a veces el enojo te domina y reaccionas mal. Entonces, al observarme a mí misma emocionalmente, tengo que empezar a elegir ¿qué? La respuesta asertiva de la emoción. Es decir, tratar de hacer presente esa emoción que estoy sintiendo, por medio de la señal en mi cuerpo. Porque el cuerpo la metaboliza la emoción. La emoción sale de acá, del cerebro, y el cuerpo la metaboliza. Y el cuerpo es el reflejo número 1 de la emoción, es el mejor termómetro emocional, cuando uno aprende a escucharse emocionalmente. Entonces elijo ese camino. ¿Cuál? El de tratar de tener reacciones asertivas, identificando, poniendo el nombre a la emoción. A ver, ¿es enojo lo que siento o es frustración? Esta situación que me ocurrió, ¿me enoja o me frustra? Esta situación que me sucedió, ¿me da miedo o me pone triste? Tratar de ponerle el nombre a la emoción. Tenemos la capacidad de sentir 306 emociones. 306 emociones. Y no nombramos más que 15 o 20. Porque no tenemos desarrollado un vocabulario emocional. Entonces, para la autorregulación emocional, le pongo un nombre a lo que siento. Habilita en tu casa, con tus hijos, con tu pareja, con tu mamá, ¿sí? Con tus amigos, no solamente el cómo estás, cómo te sentís. Porque generalmente uno pregunta cómo estás, ¿y qué responde el otro? Bien. Y atrás de ese bien hay un montón de emociones que no nombramos, porque no las identificamos, porque no nos han entrenado para esto. Entonces, cuando vos habilitas la pregunta, ¿cómo te sentís? Estás dando la posibilidad que el otro diga tal vez, mal, bien, más o menos, y vos ahí intervenís. ¿Y qué hay atrás de ese mal? Un enojo, una frustración, una tristeza. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que te está sucediendo esto? ¿Qué pasa a tu cuerpo? ¿Cómo cambia tu cuerpo? Entonces voy dando la posibilidad a reconocer e identificar la emoción. Y eso me permite ir autorregulándome. Y otro ejercicio bueno para practicar la autorregulación emocional son cambios de conducta. Como yo me observo emocionalmente, cómo reacciono ante lo que me está sucediendo, al ir hacia la asertividad, ¿sí? Al elegir identificar la emoción, nombrarla, reconocerla, puedo hacer cambios en mis conductas y mis comportamientos, ¿sí? Segundo componente que atravesaban las emociones. Y puedo dejar de tener conductas con R. ¿Por qué conductas con R? Así les llamo yo. Resentimiento. Resentir algo que pasó en el pasado y traerlo de nuevo al presente. ¿Sí? Resistencia ante lo que está sucediendo. No, mejor no lo hago. Mejor me quedo acá porque no. La verdad que me han dicho mucho que no es el momento, la economía no acompaña, entonces me resisto, ¿sí? Rencor, reproche, son todas con R. Rencor, reproche, resentimiento. Porque este tipo de conductas nos llenan de cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Cambiamos las actitudes. Y caemos a desilusión. Me desilusiono porque no lo hice, no lo intenté, no probé, no lo llevé adelante. Desesperación, nada me sale, todo lo hago mal. Desilusión, desesperación, depresión, desgano, desánimo. ¿Sí? Entonces, cuando la autorregulación me permite salir de estas conductas con R, que me producen estas actitudes con D, cambio a las conductas con S, que yo le llamo. Esas conductas con S son serenidad, ¿sí? Conecto conmigo mismo, equilibrio, mente, cuerpo y emoción, para ver qué decisión tomo. Silencios, ¿sí? Me alejo un poquito de la situación para encontrar la mejor decisión que tengo que tomar en ese momento. Esa es sabiduría, silencio, serenidad, sabor, porque no solo la comida tiene sabor. Esta charla tiene un sabor exquisito porque hay mujeres maravillosas acá que están buscando mejorarse. Sonrisas que tienen que ver con buscar placer a la vida, porque eso nos va a permitir serotonina. ¿Y qué le da la serotonina al cerebro? Deseo, satisfacción, placer, y estabiliza el estado de ánimo. Y me cambian las actitudes. Tengo más aprecio por las cosas, más aceptación, más amistad, más amor. Entonces hablamos un poquito de lo que es el autoconocimiento, ¿sí? Es el precedente de las demás habilidades emocionales, para conocerme a mí mismo, fortalezas, debilidades, y además para identificar emociones. Y el tema de la autorregulación emocional, ¿no? Empezar a observarte emocionalmente.
para ir puliendo esta pasividad, esta agresividad y entrar a la asertividad emocional. Marilina, magistral, magistral. Te escucharía por horas. La verdad que Sí. maravilloso y qué importante, porque esto hay que pensarlo, de hecho, al trabajar muy seguido con emprendedoras, esto lo encontramos en muchas situaciones, donde de repente después cómo se interrelacionan estas emociones, de repente esa angustia, esa tristeza que no se llega a definir de dónde viene y que capaz que tuvo que ver con eso, ¿no? Con ese miedo de no hacer, de no, eso que te paraliza y de repente no te deja avanzar en muchos de los casos. Y también la importancia de entender el lugar que tenemos como formadores de nuestros hijos, en nuestros hogares, generar esos espacios donde las Ujú. emociones tengan la libertad de expresarse, de poder hablar y de poder tener la libertad de estoy enojada y poder decir que estoy enojada, que estoy frustrado, que estoy enojado, que estoy frustrado, que tengo miedo. Eso es realmente, creo que es la punta de esta educación emocional que queremos llevar a los ámbitos educativos, pero que empieza sin duda en el seno del hogar, ¿verdad? Empieza en el núcleo familiar y también reconociendo que esto también entra dentro del autoconocimiento, que las emociones no son negativas ni positivas, Andrea y Mariana y a todas las que nos están acompañando. Y por ahí leemos, ¿no? Porque hay mucho de esto en el mercado. Hago un pequeño paréntesis. Eh, Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de inteligencia emocional, cuando hablamos de educación emocional, no estamos hablando de una moda, ¿eh? No estamos hablando de una estrategia educativa ni un modelo a seguir. Estamos hablando de ciencia. Son teorías y conocimientos que se desprenden de la neurociencia afectiva, ¿sí? Que ha trabajado muchísimo en el cerebro vivo por el poder de la neuroimagen y podemos ver qué pasa en nuestro cerebro cuando vivencia una emoción, cuando atraviesa una experiencia, cuando se alteran sus pensamientos. Entonces, creo que hay que tomar con mucho cuidado todo esto, ¿no? Y por ahí leemos o escuchamos que hay emociones que las podemos calificar como positivas o como negativas. Y por ahí decir que el enojo, que la tristeza, el miedo o el desagrado, que son emociones básicas, primarias, primitivas, que nos han permitido sobrevivir como especie humana, son negativas, indirectamente estamos diciendo que sentir eso es malo. Y todas las emociones son válidas y son útiles y necesarias. Y en todo caso se vivencian desde el placer o desde el displacer. Por eso esto que decís vos, comenzar esto en el núcleo familiar y darle a los hijos la posibilidad de validar eso que sienten, de mostrarte como un padre disponible emocionalmente, es sumamente importante para en esa etapa de la vida construir la autoestima, ¿no? Y este autoconcepto, que es el autoconocimiento que estamos trabajando, y no llegar a los 50 y tener que anotarme en un curso para ver qué es lo que me gusta hacer o cuáles son mis fortalezas. Entonces creo que es responsabilidad de todos, ¿no? Eh, el tema de tomar a la inteligencia emocional con cuidado, con precaución y como una ciencia, ¿sí? Y comprendiendo que todos tenemos la capacidad de desarrollarlo. Mariana, tenemos algunas preguntas, Sí, algunos voy comentarios. ¿Querés? voy a leer algunas preguntas. Mira, te leo esta. Dice, el miedo, al revés de lo que mencionas, siempre me ha impulsado a salir en general. Por eso me genera dudas si es un patrón de supervivencia o si es consciente. ¿Me comentás desde tu mirada? Bien, el miedo es una emoción primitiva. Yo le llamo que es el capital de las emociones en nuestra herencia evolutiva, porque sin el miedo estaríamos muertos. El miedo, la función adaptativa del miedo justamente es esto, buscar precaución y seguridad. Cuando el miedo no es gestionado asertivamente, no cumple su función adaptativa, podemos caer en inseguridad, en pánico o en paranoia. Cuando el miedo te impulsa, es porque verdaderamente hay un desarrollo de alguna inteligencia emocional que podés percibir la información que te está dando ese miedo para poder salir de ese lugar. Porque el miedo no se vence, ¿sí? El miedo se enfrenta, ¿sí? Y cuando, en el caso de la persona que ha hecho la pregunta, lo toma como un motor para salir de ese lugar, es porque está haciendo un uso efectivo de la información que le está dando. El miedo le está diciendo, busca seguridad, busca precaución. Y está actuando de manera funcional a la emoción. Marilina, te hago una pregunta. ¿Cómo se relacionan las emociones con los estados de ánimo?
Bien, hay emociones intensas, ¿no? De momento, esas que aparecen así porque te mandaron un WhatsApp, lo leíste y explotaste internamente y después pasa. Pero hay otras emociones que permanecen en el tiempo y te producen un estado emocional. Y acá entramos, ¿sí?, a la tercera A del emprendimiento y las emociones, que tiene que ver con el autodiálogo, ¿sí? Y es importante saber que nuestra mente es maravillosa, pero también es altamente traicionera. Y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿sí?, cerca del 80% del tiempo en el que nos comunicamos, lo hacemos con nosotros mismos. Y el 20% restante lo hacemos con los demás. El Empiezan a ser 80% con conscientes tus nosotros mismos. mañanas y el 20% restante con los demás. Empiezan a hacerlo consciente mañana cuando se levanten, se sientan en la cama, se ponen las pantuflas, ya es un hábito agarrar el celular y mirar la hora, y vas a ver que es como que viene un pajarito acá, se te apoya y te empieza a dar mensajes. ¿Sí? Bien. Ese 80% del tiempo en el que nos comunicamos con nosotros mismos va a tener el mismo tenor del 20% del tiempo restante que me comunico con los demás. Por lo tanto, estoy hablando de autodiálogo, ¿sí? Hay una actividad que yo suelo hacer en mis charlas, e invito al público a que cierre los ojos y durante 30 segundos intenten no pensar en nada. Y cuando pasa ese tiempo, les pregunto, ¿pudieron no pensar en nada? Y te digo que la mayor cantidad de respuestas son no. ¿Por qué? Porque entre 66.000 pensamientos y 120.000 pensamientos tenemos al día, de los cuales aproximadamente un 70% son negativos, responsables de generar emociones displacenteras. Y ahí es cuando aparecen los estados de ánimos, ¿sí?, emocionales. ¿Por qué? Porque vos estás con una emoción, pero ¿qué haces con esa emoción? La autoalimentás por tus propios pensamientos, ¿sí? Entonces, eso que tal vez te generó la tristeza, perdura en el tiempo. ¿Por qué? Porque por herencia evolutiva, ¿sí?, y voy a tratar de hablar despacito para que se comprenda, por herencia evolutiva, nuestro cerebro viene cableado para ir hacia el pesimismo. ¿Por qué? Porque para sobrevivir necesitamos más emociones displacenteras que placenteras, porque en el contexto había más peligros. Entonces vamos a tender a pensar lo negativo de la situación. Y ahí es cuando una emoción se sostiene en el tiempo y genera un estado emocional. Fíjate vos, haces un proyecto, ¿sí? Y el 90% del proyecto te sale fantástico, pero el 10% del proyecto te salió mal. ¿Dónde vas a posicionar tus pensamientos? Generalmente, en el 10% del proyecto que te salió mal, ¿sí? Y vas a estar capaz que durante 2 semanas charlando con Andrea, charlando con alguna de tus compañeras de equipo, che, chicas, ¿qué habrá pasado? Nos falló la técnica, nos falló la gente, nos falló el lugar, y el 90% que te salió bien queda ya en la historia. Entonces, los estados emocionales son alimentados por nuestros propios pensamientos, porque el ser humano es una coherencia entre pensamiento, emoción y cuerpo. Es decir, que la manera en que pensamos genera esas emociones. Y esas emociones se ven representadas en nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces queremos emprender algo y aparece ese pajarito y te dice, no, no podés hacerlo si no tenés plata ahora? No, no podés hacerlo si estás sola. No, no podés hacerlo si no tenés un local para alquilar. Y me lo estoy diciendo internamente, no puedo y todavía no lo llevé a la práctica o no busqué formas para emprenderlo. Entonces, cuando un pensamiento llega a tu mente, yo siempre doy este ejercicio. Cuando llega a la mente el pensamiento, tenemos que tratar de aprender a pensar en lo que estamos pensando, ¿sí? Entonces, llega a la mente el pensamiento, activa tu conciencia. No lo resistas, porque lo que resiste va a persistir. Entonces, activa tu conciencia y pásalo por 3 filtros. ¿Esto que me digo internamente me está ayudando a emprender esto que quiero hacer? ¿Esto que me digo internamente es amable conmigo mismo? ¿Y esto que me digo internamente me está ayudando? ¿Es verdad? Entonces, de esta manera nos vamos a dar cuenta que muchas veces nos preocupamos más por lo que pensamos que por lo que verdaderamente sucede, ¿sí? Y somos nosotros, nuestros propios pensamientos, los principales limitantes. Gestionar el autodiálogo es otra de las estrategias para desarrollar también el Y te iba a autoconocimiento. decir, Y hay que salir del piloto automático, ¿verdad? Porque esto que vos decís es atentar de alguna manera contra la vagancia mental donde
de repente pensamos y pensamos esta cantidad de pensamientos que mencionabas, que ya anoté, 66.000 pensamientos por día, el 70% son negativos. Entender este Negativos. concepto puede transformar hoy, si nos lleváramos solamente esto, podemos transformar nuestra vida. Entender que los pensamientos que permito, los pensamientos que abrazo y que acaricio de manera inconsciente o conscientemente, Sí. son las que determinan tu forma de vida. Entonces, estar conscientes del entorno que tenemos, el mensaje de las redes sociales, el mensaje que tenemos a través de los medios de comunicación, el mensaje que a veces nos rodea, pero en especial el que aceptamos en nuestra mente, es el que va a determinar nuestra calidad de vida y esto me parece realmente revolucionario. Así que aquellas que nos están ¿Eh? escuchando y aquellos que nos están escuchando, y Andrea Cordones también, necesitamos tomar este concepto y este principio porque es un principio realmente transformador. El autodiálogo, o sea, los propios pensamientos son los principales generadores de emociones. Yo les llamo el padre o la madre de las emociones. Después vienen los sentidos. Pero lo que pensamos va a generar de emoción. Entonces, cuando llegue ese pensamiento negativo a tu mente que te dice, no puedo, no tengo capacidades para aprender, que ojo, ¿no? Esto también te lo pueden haber instalado en tu crianza, ¿no? Y hacerte creer que no tenés capacidades para aprender, para emprender o para hacer algo. Y eso se llama indefensión aprendida, ¿no? Ese comportamiento pasivo ante hacer determinadas cosas porque creo que no puedo hacerlo. Entonces, entender que el autodiálogo, el gestionar el autodiálogo nos va a ayudar justamente a darnos cuenta que estamos llenos de pensamientos irracionales. Es un buen, digamos, disparador para emprender, ¿no? Entonces, cuando llega ese pensamiento negativo, hace un giro lingüístico internamente. Y decir, en vez de decirme no puedo, lo voy a intentar. Se cambia el no puedo por lo intentaré o por estoy aprendiendo. Yo esto lo digo siempre cuando doy charlas en las escuelas. Vos fíjate que los chicos de chiquititos se arriman a la maestra y dicen, señor, no puedo hacer esto. Y aprendieron a decir no puedo porque el contexto les fue marcando que no pueden. ¿Sí? Entonces hay que sacar del vocabulario la palabra no puedo y cambiarla por estoy aprendiendo. Porque el cerebro cuando aprende algo nuevo o cuando va a emprender algo nuevo, va a pasar de una incompetencia, de algo que no sabe hacer, a una competencia. Y va a necesitar de un proceso. ¿Sí? Y en ese medio del proceso, es cuando el cerebro justamente sale de ser incompetente, de saber que no sabe hacer esto, a saber que puedo hacer esto. Y ahí en el medio es cuando el cerebro, ¿qué hace? Se quiere escapar de ese lugar, porque se está saliendo de su zona de confort, porque tiene que hacer un esfuerzo cognitivo. Entonces, ¿qué va a buscar? Abandonar la tarea, caer en la frustración, ¿sí? No valorar el esfuerzo. Entonces, para mí es sumamente importante todo el desarrollo de la inteligencia emocional en el emprendimiento. Marilina, nos van quedando pocos minutos en este libro ¿Ya tan pasó? apasionante que se nos pasó volando. Realmente los conceptos y todo lo que estamos aprendiendo hace que el tiempo se pase volando. Marilina, ¿cómo se trabaja la autodisciplina? La autodisciplina. Vos sabés que es un término que yo lo desarrollé mucho cuando estábamos con la educación en pandemia y cuando los chicos tuvieron que adaptarse rápidamente a la virtualidad. Y yo pensaba en los más chiquitos y en el nivel primario y decía, para que ellos puedan llevar una educación virtual, necesitan de autodisciplina. O sea, todo una gestión interna, de decir, tengo que hacerlo, porque no es lo mismo entrar al colegio, me deja papá, entro a clase, toca el timbre, ya el timbre me indica que tengo que entrar al aula, la maestra me saluda, me va mostrando lo que tengo que hacer. Acá era buscar el horario, sentarte y autogestionarte, ¿sí? En función justamente a la autodisciplina. Fíjate que esta es una perspectiva mía, ¿no? Nos educan desde la disciplina. ¿Qué significa esto? Nos dicen que tenemos que cumplir ciertas normas que vienen de afuera. Un ejemplo, le decís a tu hijo, haz la tarea porque si no la seño te va a poner una mala nota. ¿Por qué estoy haciendo la tarea? Para que la seño no me ponga una mala nota. ¿Sí? Entonces el beneficio está afuera. Ahora, si vos a tu hijo le decís, hacer la tarea, ¿qué beneficios te va a traer a vos? Ahí trabajo lo interno. ¿Entendés? Veo cuál es la ventaja, cuál es la recompensa que a mí me da hacer la tarea. Entonces, trabajo la autodisciplina. Es decir, de alguna manera me automotivo para hacer esto, porque tiene un beneficio para mí mismo.
Entonces la autodisciplina va por ese lado, de encontrarle lo positivo y el beneficio, la recompensa a esto que estoy haciendo, valorando el esfuerzo, valorando el tiempo que dedico, dándome cuenta que el 1% de las cosas que nos ocurren en la vida son oportunidad. El 99% restante va a depender de lo que hacemos nosotros con eso. Entonces la autodisciplina sería como la cuarta A del emprendimiento, me va a permitir la autogestión y el autoaprendizaje. Porque si yo estoy emprendiendo, es muy posible que sea mi propio jefe. Entonces no voy a tener que quien me diga lo que tengo que hacer. Voy a tener que ser yo la que me diga qué es lo que tengo que hacer y sostenerlo en el tiempo. De manera sistémica, ¿sí? Para llegar a donde quiero llegar o cumplir el objetivo que quiero alcanzar. Qué importante. Uno de los comentarios, sí. Hay alguien que creo que es Majo, no recuerdo si me pasó el comentario, decía, qué bien que me hace escuchar esto, me hace mucho bien escuchar, y qué importante, qué importante, y creo que eso también le devuelve el sentido a todo este trabajo y este tiempo, Marilina, también, que con nosotros, Mariana, este tiempo que también nos regalás, y que de alguna manera desde la Fundación justamente tiene ese objetivo, el poder brindar estos espacios que colaboren con el avance, pero con un avance y un bienestar integral de la mujer. Así que de eso se trata. Bueno, nos quedan pocos minutos, yo seguiría horas escuchándola y seguramente que la vamos a poder escuchar en algunas de las actividades de Fundación Mujeres que Avanzan a Marilina. Yo voy a ser la primera ahí, escuchándola, me encanta. Y cómo mejoramos las Bueno. relaciones con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Esto de mejorar las relaciones. Sí, Y eso sí, nos sí. nos lleva a ser más felices. Más felices. Fíjate, Mariana, que la autorregulación emocional, cuando uno la trabaja, la desarrolla, la va entrenando, la va puliendo, la va potenciando, es lo que te permite adquirir habilidades sociales. Porque si yo puedo regular la emoción, ¿sí? Y encontrar esa respuesta asertiva que hablábamos anteriormente, me voy a comunicar emocionalmente, voy a poder trabajar en equipo, voy a poder ser más asertivo, aumentar la asertividad. Entonces, fíjate cómo simplemente interviniendo un poquito en el autoconocimiento y en la autorregulación emocional como el principio para emprender, voy desarrollando esa empatía que necesito, voy desarrollando esas habilidades sociales que necesito, y voy desarrollando la automotivación, ¿no? O sea, ¿qué me motiva? ¿Sí? La automotivación es orgánica, es interna, viene de esa llamita de la que hablábamos al principio, esa pasión, eso que a mí me impulsa hacia adelante. Pero para desarrollar la automotivación, yo tengo que reconocer, le voy a decir despacito, tengo que reconocer la energía positiva que generan las emociones placenteras. Por ejemplo, yo me noté hace muchísimos años en el primer curso, porque esa niña me disparó tratar de buscar nuevas estrategias, y hubo algo que me generó placer, ¿sí? Que era esta nueva ciencia, y eso me motivó a estudiarla, porque reconocí internamente esa energía positiva que me generan las emociones placenteras. Entonces, ¿qué es la automotivación? Eso, empezar a identificar ese placer, esa satisfacción, ese beneficio que a vos te da hacer algo que te produce alegría, que te produce bienestar. Interesantísimo, tan profundo, ¿no? Se va a venir seguramente estos temas disparan otros. Mirá, desde el autoconocimiento todo lo que se disparó, ¿no? Qué increíble. Todo lo que se dispara, es increíble. Tenemos acá pequeñas intervenciones. Tenemos otro comentario y ya nos queda nada porque se nos va a acabar el vivo. Qué tiempo bien invertido, gracias por estos espacios, dice Tamara Cheble, una abogada, la conozco, una abogada excelente, gracias por estos espacios, excelente charla, tan interesante y desafiante, gracias a las tres, gracias Tamara también por conectarte y por acompañarnos, y gracias a todos los que nos han acompañado en estos minutos. ¿Nos queda un ratito más o ya nos vamos? Nos quedan apenas unos minutitos. Para las palabras finales. Marilina, ¿cómo te sentís con esta charla? ¿Cómo lo pasaste? Yo me siento muy feliz, me siento satisfecha, me genera mucha
muchas emociones placenteras, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el entusiasmo, esto me entusiasma. Me gusta que se generen estos espacios porque lo que uno puede decir, el otro lo recibe y tal vez esa semillita que pone dice, ah, mira, puedo ir por acá. Y eso empieza a multiplicarse, empieza a contagiarse. Entonces, desde mi lugar, decirte que me siento agradecida, me siento feliz, me siento optimista porque considero que esto ayuda a las mujeres, ayuda a que construyan su bienestar, a que mejoren la calidad de vida. Y a esto que siempre dice Andrea, que alguna vez lo comentamos juntas, me acuerdo cuando me llamó por teléfono para invitarme a un encuentro, que me dijo, cuando una mujer cambia, cambia su entorno, ¿no? Y es así. Cuando uno decide cambiar, cambia todo y se empieza a percibir otra energía. Pero hay que saber qué es lo que tengo que cambiar, porque si no, no lo voy a poder cambiar. Y ahí actúa el autoconocimiento, ahí actúa la autorregulación emocional, ahí actúa el autodiálogo y ahí actúa la autodisciplina. Marilina, muchísimas, pero muchísimas gracias. Andrea, le recordamos a todas las personas que nos están escuchando que se pueden comunicar con la Fundación. Tenemos un correo electrónico, ahí si está Gise Pereira seguramente lo va a escribir en el chat, fundacionmujeresqueavanzan.org. Pueden comunicarse con nosotros, pueden formar parte de esta fundación que genera múltiples espacios como el que vivimos y transitamos hoy, ¿cierto, André? La verdad que sí, ese es el objetivo, para eso trabajamos, eso nos da alegría y felicidad, como decía Marilina, nos hace felices, poder aportar de alguna u otra manera al bienestar, a inspirar, a ser disparador, esto mismo que todas necesitamos y seguir, y cuánto necesitamos volver a escuchar y volver a hablarnos, volver a generar estos espacios donde podamos tocar estos temas que justamente tienen que ver con recuperar esa felicidad, el disfrute, el apuntar de alguna manera a valorar eso precioso que somos con todas las emociones que tenemos y con todo el potencial que tenemos. Así que bueno, les invitamos a conectarse con nosotros a través de las redes sociales. Hay una agenda muy interesante para este año donde estos temas, por ejemplo, son uno de los temas principales porque justamente colaboran con este bienestar y con los vínculos y con tantas cosas más. Marilina, gracias enormes, te quiero mucho, orgullosas de vos. Adelante con todo lo que estás haciendo y sabes que contás con nosotras también para lo que necesites. Y gracias, Mariana, querida, gracias también a vos. También las quiero, chicas, cuentan conmigo para lo que sea y me pongo también al servicio de ustedes en lo que necesiten. Gracias. Y ahí sí se nos puso el mail info@mujeresqueavanzan.org. Todos pueden formar parte de esta fundación, todas se pueden sumar y realmente enriquecernos entre todas con estos espacios que potencian. Muchísimas gracias, Marilina, muchísimas gracias, Andrea, por generar estos espacios e invitamos a todos para la semana próxima, síganos en las redes sociales porque ahí publicamos los horarios, los días en los cuales hacemos estas hermosas charlas, conversaciones para crecer entre todos. Gracias, Marilina, gracias, Andrea, y nos vemos en el próximo vivo la próxima semana. Gracias a ustedes también. Voy a ver si las puedo acompañar con Gabriela, estuve divina Gabriela también, así que voy a ver si me puedo sumar el próximo miércoles. Bueno. Les mando un beso grande, buen feriado mañana y buen fin de semana. Muchas gracias. A descansar y a poner en práctica un poco de todo. Y gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias a todos. Chau, chau. Chau, chau.